Hola, en este video vamos a ver cómo crear, montar, desmontar y utilizar los sistemas de archivos BFAT, Station 4 y XFS. Como vieron en videos anteriores, más o menos vimos como una breve introducción a este tema, ya que es decir, cuando trabajamos con el VM o con, es decir, configurar el sistema para que se monten, para que monten sistemas de archivos al arrancar, es decir, teníamos que formatear o darle formato a la partición. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a dirigirnos a nuestra máquina virtual. Yo he restaurado la snapshot que yo creé al principio porque es decir, para volver a tener el disco fdisk dev bdb totalmente limpio para poder empezar a trabajar desde cero. Bueno, entonces vamos a empezar a crear particiones para, decir, para poder empezar a ver este objetivo más claramente. Para comenzar, es decir, voy a crear unas particiones, lo cual esto ya no es un proceso nuevo para ustedes. Voy a crearlo de 220 megas cada partición. Es decir, voy a crear otra partición, 250 megas, disculpen. Voy a crear otra partición. Esta es primaria igual más 250. Oh, ahí me equivoqué. Si hago print, ve que está totalmente erróneo. Entonces voy a eliminar la número 3 y ahora digo crear una nueva. Y ahora sí, 250 megas. Creo una nueva, esta va a ser extendida. Creo una nueva y esta va a ser una lógica dentro de la extendida de 250 megas. Print y veo que tengo 4 particiones, 3 primarias, una extendida y tengo la quinta que viene siendo mi cuarta para utilizar, que es lógica. Entonces guardamos los cambios y hacemos un part proof. Este proceso lo hice rápido ya que no es nuevo para nosotros. Entonces bien, ya aquí tenemos nuestro disco para trabajar. Entonces, vamos a ver. Primeramente vamos a crear, ya creamos las particiones. Pero para que sea, para poderlo utilizar debemos darle un formato. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, Make File System. Si presionan aquí, punto y tabulador, pueden ver las opciones que pueden utilizar, ¿no? BTRFS, la cual dicen que Red Hat ya abandonó este proyecto. Tenemos Station 2, Station 3, Station 4, FAT, BFAT, XFS y demás. Vamos a crear unas particiones las más comunes. Por ejemplo, creamos una que sea esa de Station 3 y vamos a utilizar esta partición, ¿no? Ya la creé. Vamos entonces ahora a crear una Station 4 con BDB2. Vamos a crear una XFS con la 3, ¿no? Y vamos a crear una que va a ser, déjenme un momentico, ese ya utilicé la 1, la 2, la 3, ahora voy a utilizar la 5, pero voy a crear un sistema de archivos BFAT, ¿no? Para que vean la diferencia entre todos estos. Es decir, lo creo y ya está creado. El BFAT es bien rápido, no tiene mucha salida. Entonces, ahora, para poder ser utilizada debemos crear un punto de montaje. El punto de montaje que vamos a utilizar, vamos a crearlo en Mount y vamos a decir que va a ser uno Station 3, otra va a ser Station 4, otro va a ser XFS y el otro punto de montaje va a ser FAT. Le voy a poner FAT, ¿no? Cierro y ya creé estos directorios en MNT. Entonces ahora vamos a crear la entrada en FSTab. También, es decir, usted puede montar esta partición temporalmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se recuerda, por ejemplo, podemos decir mount dev bdb1 y lo vamos a montar en media. Y vamos ahora a decir un touch en media station 3 1, es decir, creo un archivo. Claro, ahora que como ven, sí está montado en media y es un sistema archivo extensión 3. Esto es un montaje temporal, ¿no? Entonces vamos a desmontarlo, media, y ahora para crear un montaje permanente debemos agregarlo ¿a dónde? A FSTab. Aquí ahí puse un signo de más, un slash más. Entonces decimos MNT en Station 3. El sistema de archivos Extension 3 defaults. Y ahora aquí viene el es decir, cómo el sistema va
a checar estas particiones, ¿no? Es decir, no se recomienda poner 0, es decir, quiero decir, no se recomienda poner un 1. Déjame ver cómo le explico bien esto. Por ejemplo, el primer signo es para, es decir, para checar en el reinicio, en el boot time, para sistemas de archivos reales como es root. Va a crear va a ejecutar el. Déjeme ver si puedo aquí mismo. Voy a mandar para explicarle mejor. Voy a mostrarle cómo luce FSTAP. Como ven, aquí está en 00. Quiere decir que él no va a checar la partición root en cada reinicio. Él no va a correr un file system check. ¿Entiende? Root, como es el primer sistema de archivos que después de boot que se monta, entonces uno recomienda ponerle 1, 1 o 1, 2. Pero esto en la vida real no se utiliza mucho. Es decir, no es algo que sea, ay, esto me va a salir en el examen o me lo van a preguntar. No, es algo que no utilizamos mucho. Usted puede, por ejemplo, en un sistema de archivos, ¿no? Por ejemplo, aquí el 0 quiere decir que no se va a checar cuando inicie. Es decir, va a saltarlo, no va a ser un file system check. ¿Entiende? Y entonces si ponemos un 1, quiere decir que se va a hacer un file system check después de root. Es decir, principalmente si se pone en root. Y el 2 es el orden, ¿no? Vamos a especificar el orden en que se va a ejecutar el file system check. Es decir, primeramente root y después las otras particiones así. Pero les digo, esto no es un requisito, no, que deban tener, es el presente. Es decir, si tienen dudas, es preferible, es decir, dejarlo en ceros. Por ejemplo, si aquí ponemos un 2, por ejemplo, si ponemos 1 y después ponemos un 2, quiere decir que se va a checar después que se cheque después que monte o que lea la partición root. Él va a tratar de montar, es decir, va a ejecutar este file system check a esta nueva partición. Entonces, por ese motivo, es decir, no lo trabajamos, es decir, no es necesario, es decir, ponerlo. Sí, lo pueden poner, pero ese no es un requisito como tal para el examen. Si vamos a trabajar siempre con 0, 0, para no decir, enredarnos con estas opciones de file system check. De todas maneras, vamos a ver si podemos buscar un poco de documentación al respecto, a explicárselo más a detalle. Por ejemplo, aquí ven, ya agrego esta entrada y después que uno agrega una entrada a fsetup, debe ejecutar el comando mount-a. Muy importante. Ejecutando el comando mount-a, ya le decimos al sistema que monte lo que tenga en fsetup que no esté montado. Y es la forma segura de hacerlo. Porque de lo contrario, si reiniciamos y tenemos un error, entonces podemos entrar en modo prueba de fallos por un error que haya en este archivo. MNT Station 3, como ven, ahí está el archivo que yo creé anteriormente cuando lo monté temporalmente. Entonces vimos cómo montarlo temporalmente, desmontarlo y montarlo permanentemente. Lo mismo es para los otros sistemas de archivos, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar con el mismo porque sinceramente es el segundo. Era una partición Station 4 y ¿no? Algo así. Lo ejecutamos y ahí quedó. ¿Ven? Ya está montado. Teníamos otro sistema de archivo que era el 3 que estaba como XFS. Quiero mostrarle, por ejemplo, si yo aquí yo cometo un error, por ejemplo, XFS, si por ejemplo aquí yo cometo un error y lo voy a dejar así, ¿no? Y ahora cuando ejecuto mount-a, me dice que hay un error, que esta partición no tiene ese sistema de archivo, wrong file system type. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Debo entrar a mi archivo fsetup, disculpen, y editar esta entrada y poner la correcta, que es XFS. Es decir, el sistema, ¿qué pasaría si reiniciáramos? Pues tuviéramos un pequeño problema.
Bien, ahora cuando vuelvo a ejecutar mi comando -a, veo que mi sistema de archivos ya está montado. Bien. Ahora vamos a ver el último, que es el bfat. Tiene una característica un poco peculiar. Yo voy a ejecutar el comando blk id grep, ¿no? Y voy a decir bdb5. Ese es el sistema de archivo, bfat, así se debe escribir. Por tanto, más decimos echo and def bdb5 mnt fat es el directorio, el sistema de archivo es bfat default. Lo mismo ocurre si yo cometo un error aquí en las opciones, ¿no? Me hace lo mismo. Voy a mostrarles para que vean. Y esto lo envío a exifstab. Cuando ejecuto mount -a, ven que tengo un error. Dice run file system type, es decir, siempre empieza exactamente con lo mismo, pero bueno, uno se da cuenta cuando entra a su archivo fstab que tiene una opción totalmente incorrecta, la cual es default. Entonces vamos a corregirla. Ven, ya una vez corregida puedo ejecutar mi mount -a y ahí tenemos ya el sistema de archivos montado. Déjame mostrárselo un poquito mejor. Ahí tenemos. Bien. Entonces, ese es cómo se monta o desmonta un sistema de archivos, es decir, temporalmente, permanentemente en Linux, ¿no? O trabajando con fstab. Aquí, por supuesto, se ligan las opciones que vimos anteriormente, que eran referente al label, que podíamos utilizar un label, o podíamos utilizar el UUID, es decir, estas opciones, es decir, las pueden sin ningún problema utilizar. Lo que bueno, como ya lo habíamos visto en la clase anterior y lo vamos a tocar nuevamente en los videos de la clase número 5 referentes simplemente a LVM, entonces vamos a verlo más. Entonces, para volver a explicarle un poquito más a detalle el file system check, it dumps estos valores de aquí atrás. Por ejemplo, si es un 0, le estamos diciendo al sistema que lo salte, que no lo lea, es decir, que no haga ningún file system check. Si es un 1, tiene una prioridad alta y un 2 tiene una prioridad más baja. El primer campo es para el dump y el segundo campo es para pass. Es decir, si yo le pongo 1, 2, va a tener una prioridad que va a escanearlo, pero va a pasarlo porque tiene una baja prioridad. Muchas personas, es decir, en sistemas de archivos, por ejemplo, de root, a veces ponen 0, 1. ¿No? Esa es una prioridad baja para que haga el pase, ¿no? de file system check. En boot, por ejemplo, este es boot, ¿ven? Muchas personas a veces dicen, bueno, yo quiero que boot me lo cheque y ponen 1, 2. Es decir, que va a tener una prioridad alta y lo va a checar. Pero claro, esto ya está en dependencia de cómo se esté trabajando con las particiones. Pero regularmente, para no tener ningún error en un sistema estable, 0, 0 es recomendable. Entonces quería mostrarle eso. Pueden leer un poco más de documentación sobre esto, pero realmente lo que necesitan saber para el examen de certificación es lo que lo he mostrado. Cómo montar, crear, desmontar y utilizar sistemas de archivos BFAT, Station 4 y XFS. Eso ha sido todo. Entonces nos vemos en el próximo video.